Hoy hablaremos un poco sobre los dispositivos de red y las topologías de la red. ¿Cuáles son los dispositivos más usados o algunos ya se están suprimiendo dependiendo de la empresa que se use o dependiendo del lugar donde se use? Uno de ellos es el hub, ¿cierto? Es un equipo de redes que permite conectar entre sí otros equipos o dispositivos transmitiendo los paquetes de datos desde cualquiera de ellos hacia todos los demás. Entonces, el hub permite a nosotros realizar un tipo de circuito pequeñito. Es solamente usted envía un paquete y él lo recibe y lo envía a los otros computadores. Ahorita vamos a ver un videoclip donde nos da la diferencia del hub. El switch también hace lo mismo. Es un conmutador, es un dispositivo que permite la interconexión de redes solo cuando esta conexión es necesaria. Y el router es un término en inglés que puede traducirse en ruteador o direccionador. Aquí ya aparecen las direcciones IP. Se trata de un dispositivo de hardware que se utiliza para interconectar computadoras que operan a nivel de red. Son tres dispositivos que tienen funciones diferentes, pero que se usan mucho en las diferentes empresas o aún en nuestras casas. Por lo general, a nosotros nos colocan un módem, sí, o es lo mismo que es un router, nos dan una dirección IP y llega a nuestra casa. Entonces, hay momentos que en empresas utilizan un switch o utilizan un hub. Vamos a ver la diferencia de los tres y cómo funciona cada uno. Voy a hacer preguntas al finalizar el videoclip, así que todos muy atentos. En esta ocasión vamos a hablar de la diferencia entre un hub, un switch y un router o enrutador. Estos tres dispositivos son similares, pero hay una diferencia en la forma en que manejan los datos. Primero hablemos del hub. El propósito de un hub es conectar todos los dispositivos a una red interna. Tiene varios puertos que aceptan conexiones Ethernet de diferentes dispositivos de red. Es considerado como no inteligente porque no filtra los datos, es decir, que no sabe exactamente a dónde enviar dichos datos. Y eso se debe a que lo único que sabe un hub es cuando un dispositivo está conectado a uno de sus puertos. Cuando un paquete de datos llega a uno de los puertos, estos se copian a todos los demás. Entonces el hub simplemente retransmitirá esos datos a cada puerto que tenga un dispositivo conectado. De modo que incluso si esta computadora solo quiere comunicarse con esta otra, las demás también recibirán los datos, aunque no estén destinados a ellas. Por lo que cuando esto sucede no solo genera un problema de seguridad, sino que también genera un tráfico innecesario en la red, que desperdicia ancho de banda. Un switch es muy similar a un hub. También es un dispositivo que tiene varios puertos que aceptan conexiones Ethernet de diferentes dispositivos de red. Pero a diferencia de un hub, un switch es inteligente. El switch puede aprender las direcciones físicas de los dispositivos que están conectados a él, almacenando estas direcciones conocidas como direcciones MAC en su tabla interna. Es decir, que cuando un paquete de datos se envía a un switch, este solo lo dirigirá al puerto de destino deseado, a diferencia del hub, que simplemente retransmitirá los datos a cada puerto que tenga un dispositivo conectado. Como ejemplo podemos ver que si esta computadora quiere comunicarse con esta otra, el paquete de datos llega al switch y luego este examinará su tabla de direcciones MAC con su correspondiente puerto, para de esta forma entregar los datos al computador o dispositivo para el cual fue dirigido. De modo que esa es la principal diferencia entre un hub y un switch. Como resultado a esto, el switch es mucho más preferido que el hub porque reduce el tráfico innecesario en la red y además es más seguro. En resumen, un hub solo detecta que un dispositivo está físicamente conectado a él, y el switch puede detectar dispositivos específicos porque mantiene un registro de las direcciones MAC asociados a un puerto específico de cada uno de los dispositivos conectados. El hub y el switch se utilizan para intercambiar datos dentro de una red de área local, como es una red doméstica o una red de una empresa, pero no se utiliza para intercambiar datos fuera de su propia red, como es Internet, por ejemplo. Para poder hacer esto, un dispositivo debe ser capaz de leer direcciones IP y ni el hub ni el switch leen las direcciones IP, de modo que en este punto es donde entra el enrutador. Un enrutador hace exactamente lo que su nombre indica. Es un dispositivo que enruta o reenvía datos de una red a otra según su dirección IP.
Cuando el enrutador recibe un paquete de datos, este inspecciona su dirección IP y determina si el paquete fue para su propia red o si fue para otra red. Si el enrutador determina que el paquete de datos está destinado a su propia red, lo recibe, pero si no es para su propia red, lo envía fuera. Por lo que un enrutador es esencialmente la puerta o gateway de una red. Aquí tenemos una red privada con su enrutador, y nos referiremos a ella como la red roja, identificada por las pantallas de color rojo en las computadoras. Y aquí tenemos diferentes paquetes de datos, identificados por sus diferentes colores, representando diferentes direcciones IP que ingresarán al enrutador de redes rojas desde Internet. El enrutador solo aceptará los paquetes de datos rojos porque son los únicos que están destinados para esta red, por lo que todos los otros paquetes de datos, los amarillos, azules, verdes, etc., serán rechazados. Sus direcciones IP no fueron destinados para esta red. Aquí tenemos una vista ampliada de los enrutadores de Internet. Podemos ver 4 redes identificadas por sus diferentes colores, y cada red tiene su propio enrutador junto con sus hubs o switches y computadoras. Cada red simplemente está intercambiando información dentro de su propia red. Sus datos no salen a Internet, por lo que no se comunican con otras redes. Simplemente intercambian datos dentro de su propia red mediante su hub o switch. Ahora intercambiemos datos dentro de diferentes redes. Si esta computadora que pertenece a la red roja quiere comunicarse con una computadora de la red azul, el paquete de datos tiene que dejar su propia red y salir al internet, por lo que la computadora envía sus datos y va al enrutador de la red, y este mira la dirección IP del paquete de datos y luego los enviará al siguiente enrutador para después dirigirse al enrutador de la red azul y desde ahí a la computadora de destino deseada. Así es como funcionan los enrutadores. En conclusión, los hubs y los switches se utilizan para crear redes, mientras que los enrutadores se utilizan para conectar redes. Muy bien. Aquí vemos un ejemplo básico de una red típica con la cual está conectado a veces en una empresa o en una entidad. El router específicamente es el que se conecta para conectar a Internet. Es el que es dispositivo para llevarlo a Internet. Es el que contiene una dirección IP. El switch simplemente es para que dentro de la misma red se compartan datos los computadores. ¿Ok? Para eso utilizo un switch. Los hub son muy parecidos a los switch, pero no me gustan los hub porque de hecho ya no se usan. Porque si yo le envío una información a este computador, al computador 3, todos los computadores que estén conectados al hub van a saber la información que yo le envío. Él no canaliza, en cambio el switch sí. Una vez viendo ya el ejemplo de la red, viendo ya el ejemplo de cómo se coloca una red, qué dispositivos se usan y cómo funciona cada uno, qué hace cada uno, las redes tienen topologías. ¿Qué es una topología? Una red informática está compuesta por equipos. Cuando están conectados entre sí mediante líneas de comunicación, es decir, cables de red o ondas electromagnéticas, y elementos de hardware como el router, como el switch, como el hub, computadores. Pero hay que hacer una configuración física o una configuración espacial, una configuración arquitectónica, y a eso se le denomina topología. Y las topologías físicas más frecuentes en el mundo de las redes son topología de bus, topología de estrella, topología en anillo, topología en árbol, topología en malla. Estas topologías representan la forma en que espacialmente se va a ubicar una red. Por ejemplo, la topología de bus, si ustedes la observan ahí, ¿okay? Donde dice bus, esa topología es la manera más simple en la que se puede organizar una red. Todos los equipos están conectados a la misma línea de transmisión mediante un cable. Generalmente es coaxial. La palabra bus hace referencia a la línea física que une los dos equipos en la red. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, todos van pasando por la misma línea. Si usted se da cuenta,
Cada uno de esos circulitos azules son los equipos o oficinas donde se van a ubicar los equipos y yo, digamos, paso una línea de cable coaxial y aquí conecto y todos se van a conectando acá, todos. Eso es una línea de bus. Esa es la forma más fácil. Ventajas de esta, pues que es muy fácil conectar nuevos nodos, permite y requiere menos cable. O sea, es sencilla, es básica. Entonces, tiene algunas desventajas. Toda la red se caería si hubiera una ruptura en el cable principal. Ejemplo, se fue y alguien por casualidad, ¡pum!, desconectó aquí. Desafortunadamente, entonces ya no tendríamos red para ninguno de esos. Eso, todos dependerían de un solo cable. Esa es una desventaja de la topología de bus. Es difícil de detectar el origen de un problema en la red, ¿sí? Entonces, a veces es muy difícil. No se puede utilizar como una solución para un gran edificio. Entonces, no es que voy a colocar en mi edificio una red grandísima y en tipo bus. Nunca, eso no se puede. La siguiente es la topología de estrella. Los equipos en esta red están conectados en un hardware hub o en un hardware switch. ¿Listo? Entonces, si usted observa el del centro, el de estrella, esto es un hub o es un switch. Ya sabemos cómo funciona. Hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. ¿Listo? Todo, si es un hub, todos van a recibir la misma información. Si es un switch, cada uno, si este computador le envía a este, entonces no hay ningún problema. Ese es el más comunicado. Eso es un switch. Cada área puede estar compuesta de eso. ¿Ok? Tiene gran facilidad de instalación, posibilidad de desconectar elementos de red. Entonces, si hubo un problema, ya podemos detectarlo, es mucho más fácil. ¿Requiere más cable? Claro que sí. De pronto, eso es una de las desventajas, que requiere más cable. La topología en árbol combina características de la estrella y la de bus. Entonces, ya no son solamente un solo hub o un solo switch, sino que son múltiples switch y múltiples hub. Esa es la de árbol. Si usted la ve acá. Entonces, aquí puede ser el router, aquí son hub, un switch, computadores en árbol. La topología de anillo, los equipos se comunican por turnos y crea un bucle de equipos en el cual tiene su turno para hablar, es decir, para comunicarse después del otro. En realidad, las redes de anillo no están conectadas en bucles como tal, o sea, no están conectadas en forma circular, sino que están conectadas a un distribuidor que permite y da permisos de comunicación entre cada punto. Digamos que si yo voy a enviar en anillo, este le envía acá, entonces tengo que esperar que de pronto la red no tenga tanto tráfico uno con el otro. También me parece no me gusta mucho la de anillo. La de malla es una red que ofrece una redundancia y flexibilidad superior, fiabilidad superior. Pues es una topología de malla que cada equipo está conectado a todos los demás mediante cables separados. ¿Cierto? Entonces todos se conectan, todos los cables se conectan, todos los computadores se conectan entre sí, todos, esa es la de malla, todos con todos contra todos, todos contra todos, todos contra todos, todos conectados. Eso es una en malla. ¿Listo, chicos? Esas son las diferentes topologías de red que existen. Pueden existir mucho más. La total conexa, el doble anillo, la mixta que combina bus y combina anillo y combina árbol. ¿Listo? Entonces pueden haber muchos tipos de topologías de red. ¿Listo? Ok.